Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa. En tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEI de Adida. Hoy estaremos conversando sobre las semillas y también a la luz de la soberanía alimentaria. De nuevo nos acompañan Julián Cardona y Jorge Hernández. Además tendremos unos invitados desde la distancia muy interesantes que les digo que no se los vayan a perder. Y en la parte cultural tendremos recetas, ya que estamos hablando de soberanía alimentaria. Entonces, para dar comienzo, le doy la bienvenida a nuestra directora Diana. Diana, bienvenida. Hola Lina, muchas gracias por tu saludo. El mismo que hago extensivo a los compañeros que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo. También un agradecimiento muy especial a Sebastián Ospina y a todo el equipo de comunicaciones de Adida que hace posible este programa. Y cómo no, un saludo muy especial, muy caluroso a todos los que nos siguen cada 8 días en este programa. Insistirles nuevamente que nos ayuden a difundir estos programas que cobran vida e importancia cada vez que alguien lo escucha, ¿cierto? Me parece que es importante que nos ayuden al proceso de difusión. Bien, como lo anunció Lina, vamos a estar conversando sobre las semillas y la soberanía alimentaria. Hace 8 días estuvimos conversando sobre el tema de la soberanía alimentaria y vimos la necesidad de profundizar un poco más porque al respecto hay muchas inquietudes, muchas preguntas y obviamente pues los compañeros saben bastante del tema, están vinculados y sobre todo destacar que son chicos que viven en el campo, se desplazaron a la ciudad a estudiar y quieren regresar al campo, que eso es tan importante porque hemos presenciado, es un fenómeno que se viene viendo, cómo a través del desplazamiento forzado y forzoso que se ha hecho, la pirámide cambió. En la década de los 50, los 60 teníamos una población mayoritariamente campesina, pero ahorita con todo el desplazamiento que también tiene un trasfondo de la implementación de los megaproyectos y demás, la composición cambió. Hoy tenemos en la mayoría la población viviendo en las ciudades y muy poquitos campesinos. Y el tema es que uno indagando, es muy difícil que ellos quieran regresar, es un tema muy complejo. Y entonces habrá que darle también profundidad y análisis a ese tema. Bueno, de otro lado, sabemos que vivimos en una sociedad capitalista que tiene pues unos mecanismos, unas leyes y unas formas de operar. Una de las cosas que quiero enunciar acá, como preámbulo a este tema, es que cada más cosas adquieren el carácter de mercancía. Las semillas en un primer momento no lo fueron. Si uno mira, por ejemplo, las prácticas ancestrales, los campesinos conservaban e intercambiaban las semillas. Pero con la implementación, digamos, de las políticas neoliberales y de la privatización del conocimiento vía patentes, esto cambia. Las semillas, incluso aquí en Colombia, a partir de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, hay una ley que prohíbe el intercambio de semillas, la resolución 970, prohíbe que se intercambien las semillas o que se coja semillas para volver a sembrar. Y eso tiene unas implicaciones muy nefastas para la soberanía, por un lado, pero también para la seguridad alimentaria. Y esta propuesta que hoy traemos acá nos habla de la soberanía que es diametralmente opuesta a la seguridad alimentaria. Es un concepto diametralmente opuesto, un concepto que requiere la planificación, que requiere la solidaridad y que requiere pues también la conservación del medio ambiente, porque las semillas privatizadas
tiene también de trasfondo los los mega negocios de productos como Monsanto, es uno de los que tiene ahí más ganancias, y es muy complicado, porque entonces los campesinos son condenados y judicializados por intercambiar semillas, eso es gravísimo. Y bueno, y habría que hablar también con otros productos que también se producen en esa lógica del pan coger. Pero los compañeros, y con esto termino para que nos quede un buen espacio para la discusión, los compañeros Julián y su otro hermano, Alejandro, hace 8 días nos dieron como unas pistas muy importantes de que la soberanía alimentaria debe estar acompañada de otras soberanías. Y es un tema entonces que las instituciones, los maestros, debemos abordar, porque a modo de ejemplo, hay un compañero que está trabajando pues como el tema de la agricultura con los niños, pero lo está haciendo con las prácticas de agrotóxicos. Yo le dije, venga, no, hagamos eso de otra manera. Me dijo, es que no da. Entonces, ahí requerimos también ser formados. Entonces, no, bienvenidos y que aprendamos mucho de este tema. Muchas gracias, Diana, por este contexto. Esperamos la síntesis del programa al finalizar de parte de usted como directora. Y invitemos a este compañero a que no se pierda este programa, ¿cierto, Diana? Bueno, entonces les voy a recordar a todos nuestros radioescuchas y también quienes nos ven, quién es Julián Cardona. Julián Cardona es estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería ¿cómo se dice? Agronómica, y también es miembro de Circotil. Jorge Hernández es educador físico, miembro de Circotil. Bienvenidos de nuevo por acá a los micrófonos de Sujeto Pedagógico. Muchas gracias. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un poco de contexto, de traer el programa anterior a la conversación de hoy. Y quisimos comenzar con una experiencia que nos encontramos a raíz de esta investigación que empezamos a hacer desde Sujeto, de quienes le apuestan a la soberanía alimentaria y a cuidar y valorar las semillas. Entonces vamos a ver y también a escuchar a Pino, como le decimos de cariño. Él es Albino Hidárraga desde Copacabana, Antioquia, que nos va a contar su experiencia. Veámoslo y escuchémoslo. Hoy los micrófonos de Sujeto Pedagógico en Resistencia están en el municipio de Copacabana, Antioquia, específicamente en la vereda Cabuyal. Nos acompaña Pino. Pino es agricultor de cuna, zootecnista de la Universidad de Antioquia y un convencido del poder de las semillas. Considera que en ellas está el poder de la transformación social que requieren nuestros pueblos. Háblanos, Pino, de tu relación con el entorno. Sí, buenas tardes, profe. En esta finca respetamos el agua, respetamos los animales, los árboles, porque todos hacen parte de nuestra vida. Los árboles son nuestros primos, conservamos el mismo material genético. En ese orden de ideas y de conocimiento es que empezamos a entender el respeto a todo lo que nos tenemos alrededor. El respeto al insecto, el respeto al árbol, el respeto al agua, el respeto a las plantas que nos proporcionan comida, el respeto a la semilla. Y entonces en todo ese contexto cuidamos, protegemos la naturaleza y hacemos que la vida sea más agradable para nosotros y para todos ustedes. Pino, teniendo en cuenta esa relación que tienes con el entorno, háblanos un poco de cuál sistema de producción agrícola fomentan acá en Caguana. En esta finca utilizamos todas las siembras que hacemos de jardín, de plantas aromáticas, de comestibles, o sea, de las hortalizas, de las legumbres, de las frutas. Utilizamos una agricultura que se llama agricultura ecológica. La agricultura ecológica no utiliza agroquímicos, o sea, productos de síntesis química, como son los fungicidas, los venenos pues fungicidas. Los fungicidas son los que combaten los hongos, o tampoco venenos insecticidas. Los venenos insecticidas son los que combaten los insectos. Tampoco utilizamos abonos de síntesis química. Los abonos los producimos aquí y todos los controles que hacemos a los insectos, a los hongos que nos producen mal en los cultivos, los producimos aquí con las mismas plantas que tenemos. Entonces,
mire que es un ciclo muy cerrado en el que usted no necesita ir a comprar un montón de cosas, sino que necesita es potencializar su conocimiento, vivir con ese tipo de producción. Esa es la agricultura que practicamos a nosotros aquí en esta finca. Hay otro tipo de agricultura que es la que normalmente está en los mercados, que es la agricultura convencional, donde se aplican toda clase de agroquímicos, donde fumigan contra los insectos, contra los hongos, los monos de síntesis química, y todo eso va en contravía de nuestra salud, de la salud del suelo, de la salud de las plantas y de la contaminación del aire. Entonces es bueno que empiecen a entender que hay otros sistemas alternativos y que hay que consumir productos de esos sistemas alternativos, que son los que hacen que el planeta se conserve, que hay otros sistemas alternativos y que hay que consumir productos de esos sistemas alternativos, que son los que hacen que el planeta se conserve. Bueno, escuchábamos a Pino, él nos contaba precisamente estos desafíos tan grandes que hay que asumir cuando se quiere llegar a ese fin de la soberanía alimentaria, que fue como el tema central del programa pasado. Pero también en esta conversación surgió algo muy importante y es el tema de las semillas, ¿cierto? Entonces cuéntenos, Julián, ¿por qué la defensa de las semillas es el corazón de la soberanía alimentaria? Bueno, un saludo para todos y todas, para Diana y para Lina. En el programa pasado hablamos mucho acerca de la soberanía alimentaria y hablamos justamente de ese tema de diferentes soberanías y cómo las semillas hacen parte y muy fundamental de esa propuesta de soberanía alimentaria, porque si no tenemos semillas en nuestras comunidades, en nuestras fincas, no tenemos la posibilidad de decidir justamente, que es como uno de los elementos que poníamos ahí en la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir sobre las semillas o sobre cómo cultivar los alimentos. Ahí entonces, cuando tenemos nuestras propias semillas, estamos decidiendo cómo vamos a producir y qué vamos a producir. Entonces eso es como el elemento clave. También decir que detrás de esas semillas no solamente hay un material genético que se expresa y va a producir alimentos, sino que hay toda una serie de conocimientos, tanto desde lo práctico en cómo cultivarlas, en cómo conservarlas, cómo sembrarlas, y eso solamente, digamos, aparece como producto de una coevolución entre los campesinos y las mismas semillas. Entonces hay una serie de conocimientos, pero también hay unos conocimientos de cómo preparar esas semillas, cómo llevarlas a la mesa. Entonces vemos que ahí, a partir de tener esas semillas en nuestras casas y conservarlas, tenemos la posibilidad de decidir cómo las vamos a producir, pero también cómo vamos a mantener en el tiempo la disponibilidad de esos alimentos para la comunidad. Entonces por eso es como importante dentro de lo que es la soberanía alimentaria. Muy bien, Julián. Entonces es un tema que al parecer se necesita mucha educación, ¿cierto? Desde la conservación, desde la siembra, pero también desde cuando ya las tenemos, qué hacer con ellas y cómo prepararlas. Vamos a ver desde esta finca Cabullal cómo tratan allí las semillas, cómo las comercializan o cómo es el proceso que desde allí, que le apuestan a una agricultura ecológica, le dan a las semillas. Y después vamos a nuestra primera pausa. Pino, ahora lo invito a que conversemos sobre las semillas. En Sujeto Pedagógico hemos estado conversando con Circuito Cooperativo Tienda de la Ilusión y ellos nos hablaban de soberanía alimentaria y la importancia que las semillas adquirían en este tema. Cuéntanos, para ti, como agricultor de cuna, ¿por qué es importante las semillas al hablar de soberanía alimentaria? Todas las fincas deberían de tener sus propias semillas, porque es la única forma de ser independientes, de ser autónomos en la alimentación y de tener una soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Que usted es soberano de comer lo que le provoque, no está dependiendo de lo que le ofrece el mercado, porque el mercado ofrece solamente unas pequeñas cosas, un poquito de cosas, sabiendo que la variedad es muy grande. Si por ejemplo hablamos de aquí puedo tener tranquilamente por ahí 25 variedades de frijol,
Entonces yo puedo comer muchas más variedades de frijoles que los que ustedes pueden comer cuando están mercando en un sitio, que solamente le ofrecen 2, 3 variedades de frijol. Lo mismo que el maíz, lo mismo que el pimiento, lo mismo que el tomate. O sea, hay que trabajar la semilla, tener nuestras semillas, porque eso crea autonomía y el poder de la soberanía. Aquí, un pueblo que no sea soberano en alimentación es un pueblo vulnerable a lo que usted quiera. Lo especulan, lo hacen esclavo por el alimento. Entonces hay que procurar por tener una independencia en eso. Y eso es un mecanismo de resistencia a estas situaciones tan horribles de estos países que están en vía de desarrollo, que somos gobernados por unas élites diario nos están chupando más la sangre, entonces nos están dejando sin futuro, sin esperanza. Esto es una forma de resistir, con espacios, con semillas, sembrando, teniendo su alimento. Es una forma de liberarse algo de esta situación. Pino, estamos observando la bodega, ¿cierto? Cuéntenos un poco cómo adquieren estas semillas y también cómo es su conservación. Lo ideal es que se inicien las plantaciones con semillas orgánicas, porque ya están liberadas de todos estos pesticidas y van a funcionar mucho mejor porque están más adaptadas. Mira aquí, por ejemplo, de ajís y pimentones, largos y redondos. Entonces, bueno, y entonces, ¿dónde podríamos adquirir estas semillas orgánicas? En este momento se han creado casas de semillas criollas y nativas, porque hay organizaciones que están tratando de que haya la alternativa de las semillas a partir de los campesinos que las producen. Nosotros aquí hemos producido mucha semilla que hemos donado e intercambiado con otros campesinos, entonces es también eso. Y si la educación a partir de las universidades, de los colegios, empiezan a hacer esos procesos, entonces es eso, ustedes hacen un banco de semillas donde hayan muchas variedades. Yo llego y digo, voy a sembrar unas maticas, entonces necesito 10 semillas de tal cosa. Yo se los puedo dar y decirle, cuando termine su periodo y coseche, usted me va a traer 15 semillas. Eso es un banco, o sea, un banco lo que trata es como de aumentar la cantidad, pero no para el beneficio personal, sino para el beneficio de todos. La idea es esa, entonces eso es lo que hacemos aquí, tener gran variedad de semillas. Todas estas cajitas tienen soya, esto es una soya peruana. Por ejemplo, si sacamos aquí, esto es un maíz vela, delgado. Por ejemplo, estos son soyas. Entonces, tenemos una soya que está como verdosa, y bueno, son a partir de intercambios con campesinos, y hay que mantener la semilla. Esta es la semilla que tiene que perdurar aquí. Pino, agradecemos por haber abierto las puertas de su hogar y enseñarnos todo este mundo tan mágico como es el camino hacia una soberanía alimentaria. Para terminar, Pino, un mensaje para nuestros radioescuchas y también quienes nos ven. Ellos son principalmente de la comunidad educativa. Otra forma de liberarse, yo creo, es que ustedes como estudiantes tienen que exigir una buena calidad de educación, una educación en la que usted le enseñe la teoría, le enseñen la práctica, o sea, hay que aprender haciendo también, no solamente la carreta, y hay que aprender que tenemos un montón de derechos que nunca nos los dicen. Entonces, también es de exigir eso, y ustedes tienen que exigir de que la educación sea aplicada. ¿Aplicada a qué? Si le enseñan esto, bueno, ¿y cómo se aplica eso? ¿Para qué sirve eso en la vida de uno? En llevarle preguntas a los profesores, hay que exprimir los profesores y hay que saber si son capaces realmente de formar o no formar, porque eso también lo decide uno. Entonces eso tienen ustedes que estar muy pendientes de eso. Y una educación en la que se estimule el crear, la autonomía, el desarrollo del país. No el desarrollo personal, sino el desarrollo para que todos vivamos mejor.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Continuamos en Sujeto Pedagógico, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Invitamos a todos quienes nos siguen por YouTube que nos dejen sus comentarios frente a este tema tan interesante y que todos deberíamos de apostarle a ello, que es la soberanía alimentaria. Bueno, entonces vimos que Pino nos dio unos aportes frente a el manejo de las semillas, pero quisiera como contextualizar un poco el programa pasado. Allí nosotros como entendimos que la soberanía alimentaria se da como en respuesta o en función de lo que el control de los alimentos hace para asegurarlos, ¿cierto? Como la función de la seguridad alimentaria, pero lo vimos como dos contrarios. Entonces, ¿por qué se ven amenazadas las semillas con el tema de seguridad alimentaria? Y también hablarnos un poco de eso de la Revolución Verde. Bueno, vamos a hacer una precisión con respecto en que se habló en el programa pasado, es sobre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. O sea, realmente cuando Alejandro el programa pasado lo decía claramente, cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos garantizando la seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria se refiere principalmente a a garantizar los alimentos, la comida para la gente, ¿cierto? No importa su procedencia, no importa su calidad, no importa de alguna manera la forma como se produce. En cambio, la soberanía alimentaria garantiza la seguridad alimentaria de los pueblos en la medida en que ese pueblo es capaz de planificar y pensar sus alimentos, ¿cierto? Entonces, esa claridad, o sea, claro, dentro de las políticas públicas, mundiales y nacionales está el tema de plantearse o seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Nosotros decimos que principalmente es soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria permitiría la seguridad alimentaria. Es como esa precisión, digámoslo, como que más que es como una complementariedad, pero digámoslo que la contradicción está establecida principalmente frente a la política, ¿cierto? Porque especialmente la FAO, todas estas organizaciones cuando van con problemas de hambruna, por ejemplo, van a garantizar seguridad alimentaria a través de llevar paquetes de mercados, alimentos, comida más bien, porque pues ni la calidad está totalmente garantizada para esas personas que tienen hambre, ¿sí? Pero eso no acaba con el hambre, ¿cierto? Es como lo que acabaría con el hambre es que todos los pueblos de África, de Asia, los pueblos trabajadores tuvieran soberanía alimentaria. Y para tener soberanía alimentaria dijimos, claro, es vital la semilla. Nosotros trajimos semillas criollas acá, que es un poquito lo que está diciendo el profesor, el compañero Pino, cuando habla de que es importante las semillas. Entonces queremos como diferenciar, metámonos en el tema de las semillas, Julián, entre las semillas digámoslo, las semillas certificadas, que son las que hoy están de alguna manera en el fuego de la academia y de la discusión de las políticas agrarias, y las semillas criollas. De las semillas criollas, históricamente en Colombia y en el mundo los pueblos han reproducido las semillas. Sin las semillas nosotros no existiríamos, nosotros somos semilla. Las semillas son la vida. Y los campesinos y campesinas, especialmente pueblos indígenas, los afrodescendientes, los pueblos de todo el mundo, los pueblos trabajadores, han reproducido semillas y han compartido las semillas. Las semillas siempre han sido un bien público, un bien de todos. Y ellos lo han hecho así y todavía lo siguen haciendo así. Pero se le ocurrió, después de la Primera Guerra Mundial, más sobre todo en el 1930, se les ocurrió empezar a certificar las semillas y a patentarlas. Pues al capitalismo, porque ahí vieron un gran negocio. Entonces y lo que justificaron ellos para eso fue que
con eso garantizarían, con unas semillas certificadas de alta calidad, etcétera, iban a certificar la alimentación de todo el mundo. Pero lo que garantizaron fue la monopolización de esos saberes. Entonces, claro, esas semillas certificadas son las que hoy quieren imponer de alguna manera a través de sus diferentes políticas. Lo que decimos con los campesinos y lo que decimos desde la cultura campesina es que no, señor, las semillas criollas son vida, incluso son más diversas y más poderosas que cualquier otro. En el cambio climático, con el tema del cambio climático y los cambios de temperatura y de clima, las semillas criollas son más potentes inclusive, porque están basadas en la biodiversidad, en el policultivo y en la diversidad. Y en el pasar de mano en mano, es que cuando yo le comparto la semilla a usted va y le dice a su papá que se la siembre en la finca, el papá la siembra en otro clima y la adapta a otro clima, esa semilla se va volviendo más poderosa. Entonces, por ejemplo, esta semilla que ahorita don Alfonso nos lo va a decir en la grabación, él la adaptó, se la regalaron en un intercambio de semillas, él fue y la adaptó al territorio donde vive él con su esposa, doña Amanda, don Alfonso y doña Amanda, y la adaptaron y tienen una semilla de soya adaptada, orgánica, criolla. ¿Sí? Esa es una semilla criolla. Ellos la han ido sembrando, la vuelven y la resiembran, no la dejan perder, la guardan. Y eso es lo que nos están enseñando los campesinos, y eso es lo que tenemos que hacer para poder tener soberanía alimentaria. Bueno, ahorita voy a plantear como otra discusión que hay con el tema de las semillas orgánicas y criollas, que tiene que ver con el asunto de la certificación, pero quisiera que siguiéramos. Muy bien, que sí. Julián. Entonces ya tenemos como una claridad frente. La soberanía alimentaria cobija la seguridad alimentaria, ¿cierto? No hay soberanía alimentaria sin seguridad, ¿cierto? No hay seguridad sin soberanía, ¿sí? O sea, si no hay soberanía alimentaria, la seguridad es... Pero nos venden la idea de que hay seguridad alimentaria cuando no hay una soberanía, exacto. ¿cierto? Si no hay soberanía, la seguridad alimentaria es solamente dependencia, de alguna manera. Eso Muy es lo que bien. queremos decir. Bueno, y también ya vimos que hay semillas certificadas y semillas criollas. Y que, no sé, entonces ya quiero que Julián de pronto nos cuente un poco sobre esta revolución verde. De pronto esa revolución verde se da en ese mismo intercambio y compartir que se va llevando esa semilla, o ¿qué es la revolución verde? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, creo que Jorge ya nos contó un poquito. La revolución verde surge por allá principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollan como las armas químicas. Digamos, algunos ejemplos que puede mencionar uno: se desarrolla la síntesis de armas y explosivos a partir de nitrógeno, que ya se venían desarrollando incluso desde inicios del siglo XX, y después de la Segunda Guerra Mundial entonces ya quedan como todas esas tecnologías y esos desarrollos y los ponen pues al servicio de incrementar la productividad. Ese es el caso, por ejemplo, de los productos y fertilizantes nitrogenados. Y de mano de eso también se desarrollan otras cosas, como por ejemplo ya los pesticidas. Entonces, que escuchamos por ahí el agente naranja, que se utilizaba para defoliar los bosques en la guerra de Vietnam, y después entonces ya es un herbicida que se utiliza en la agricultura. Lo mismo que el DDT, que era un insecticida para controlar las plagas en los soldados. Entonces vemos que gran parte de esa revolución verde es un legado de la guerra, y que también se liga con otros desarrollos, como ya el tema de las semillas. Entonces, por allá en los años 40 también se empiezan a desarrollar semillas híbridas de maíz principalmente, y esos productos importantes, y que empiezan a desarrollarse, pero ya ligados a esa tecnología de los fertilizantes. Entonces ya empiezan a haber incrementos en las producciones, pero producto de la utilización de esos pesticidas y de esos fertilizantes de síntesis química. Entonces, básicamente, la revolución verde es un legado de la guerra en el que se incrementan los rendimientos por unidad de área, pero de alguna manera producto del desarrollo de esos fertilizantes y de esos pesticidas que tanto efecto tienen sobre el medio ambiente, y que años posteriores empezaron a visibilizar. Todo ello pues como enmarcado justamente en ese discurso de la seguridad alimentaria, de hay que alimentar la población. Y de hecho hoy en día todavía se trata de mantener el uso de la revolución verde con ese mismo discurso. Hablamos y nos cuentan que la población en unos años va a llegar a los 10.000 millones de habitantes, entonces que hay que tener alimentos suficientes para esa población.
pero entonces vemos ahí que siguen planteándose esa salida a partir del modelo Revolución Verde, cuando ya hay pues como efectos visibles al respecto. Muy bien, Julián. Le recordamos a todos quienes nos ven y nos escuchan que hoy estamos hablando de las semillas en relación a la soberanía alimentaria. También damos un saludo por acá a nuestra directora, que la vemos tomando atenta nota para hacernos esa síntesis al final del programa. Jorge, ¿qué más nos quiere contar de las semillas? Que vimos que hay unas criollas, otras patentadas. ¿Qué más tienes para contarnos al respecto para ahorita entrar ya como a esa resistencia que debemos de hacer todos para este fin? Principalmente decir que las semillas criollas son de alguna manera la base para la defensa de las semillas. O sea, las semillas que son de alguna manera desarrolladas por los campesinos y mejoradas por ellos en sus fincas, ¿cierto? Los pequeños campesinos en Colombia siguen hoy dándonos de comer a la ciudad inclusive, porque hay otro cuento también de que es que los campesinos solos no van a poder alimentar a la sociedad, y lo que hace, sí es verdad, ha venido desplazándose, pero digamos lo que todo ese saber, digamos ese saber tanto cultural como tecnológico que acompaña todo el tema de las semillas, es el que ha permitido que podamos comer, ¿cierto? Que podamos comer plátano, yuca, frijoles, maíz, etcétera, ¿cierto? La gran variedad de semillas criollas, la gran variedad y diversidad de las semillas criollas es la que permite, digámoslo, sostener y sostenerse en el tiempo. Mientras que las semillas certificadas normalmente son semillas que se utilizan en un solo cultivo, son generalmente abonadas con agroquímicos, ¿cierto? En los cuales la diversidad de minerales es menor, generalmente es menor, y son semillas, esas certificadas, que van principalmente preparadas como son monocultivos, ¿cierto? De mucha comida. Las pestes de langostas, por ejemplo, creo que era por eso, porque pues había mucha semilla, entonces se reproduce mucho la langosta, una sola semilla, ¿cierto? En cambio, cuando hay diversidad, hay autocontrol dentro de los mismos especies que hay en la naturaleza. O sea, las semillas criollas son realmente una potencia para la humanidad, y creo que es lo que tenemos que defender, y que las semillas criollas están aquí con los campesinos de nosotros, inclusive acá pues en Antioquia, en Colombia, en Medellín inclusive, y nosotros mismos pues la debemos seguir reproduciendo. Una última cosita, sí. Es que lo más clave que ellos han venido proponiendo las comunidades campesinas es que las semillas, como decía ahorita la profe Diana, hay que compartirlas, y entonces hay una necesidad constante de estar intercambiando y moviendo las semillas. Ellos también, por ejemplo, cada ratito, yo quiero frijol. No crea que es que están intercambiando 2 o 3 semillitas. No, entonces yo le compro 1 kilo de frijol y siembro 1 kilo de frijol, ¿cierto? Ellos tienen sus mecanismos para la reproducción de las semillas. Pero eso es muy importante, porque ellos mismos hacen, y no solamente pues los compran, sino también los intercambian, pero lo más importante es que lo pueden hacer tranquilamente. Si uno tiene semillas certificadas, empieza a restringirse ese uso. Eso es muy delicado, porque es que también quieren certificar las semillas criollas. O sea, hay una tendencia también a certificar las semillas criollas. Yo digo que ahí está, Julián, para que hablemos de ese tema, pues cuando se lo permita, es ese debate. Porque entonces, claro, a ellos van las universidades o los centros de investigación, encuentran semillas criollas y las identifican, las parametrizan, etcétera, etcétera, las utilizan de manera orgánica, es decir, con diversidad, pero la certifican. Y al certificarla están los derechos de autoría intelectual y todo este cuento, que las ponen en riesgo de patentarlas y de perderlas. O sea, lo que hay que hacer es compartirlas, repartirlas y no permitir que se certifiquen, que se utilicen como bienes comunes. O sea, que siga siendo un bien del pueblo y exacto, para el pueblo, ¿cierto? Bien común. Muy bien, Jorge. Ahora los voy a invitar a que escuchemos a don Alfonso Patiño. Él nos trae un claro ejemplo de esto que nos acabó de hablar Jorge, ¿cierto? Él nos hablaba de dónde salieron estas semillas de soya que tenemos acá, y vamos a ver, Alfonso Patiño es de Caramanta, Antioquia, y nos va a hablar desde la finca Escuela La Estrella, Vereda San Pablo. Escuchemos y veamos a don Alfonso.
Un saludo cordial, mi nombre es Alfonso Patiño, estamos en la finca escuela La Estrella, vereda de San Pablo, municipio de Caramanta, en el suroeste de Antioquia. Queremos compartirles con mucho gusto que hace ya 22 años logramos rescatar la semilla de soya. Nosotros estamos situados a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar. Hemos logrado conservar esta semilla y este producto de la soya durante ya 22 años. Se ha logrado sostener. Sabemos que la soya es un elemento indispensable para la alimentación tanto de los seres humanos como de los animales. Sabemos que la soya históricamente ha servido a la humanidad, pero ha corrido el riesgo y la gran amenaza de que la convirtieron en un transgénico y que patentaron su semilla, al punto de que ya en la actualidad no tenemos semilla natural, semilla de soya ecológica, sino que toda la semilla y todo el producto de soya que viene ya es transgénico, ya es tratado. Sigo diciendo que la semilla es vida y es milagro, es el principio y es el fin, que la semilla es biodiversidad, la semilla es libertad, la semilla es el poder, es el comer, es el alimentarse y alimentarse bien, la semilla es solidaridad, la semilla es compromiso, también la semilla es identidad, la semilla es cultura. La persona que conserve las semillas naturales asciende a un nivel ético, que la semilla natural es sagrada, no es mercancía. Y el sembrar y el alimentarse son actos sagrados para la vida y para las comunidades, para la humanidad. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Continuamos y escuchábamos a don Alfonso Patiño desde Caramanta y nos surgió una pregunta al escucharlo, que yo creo que Julián nos puede contestar. ¿Las semillas criollas no han sido manipuladas genéticamente? Bueno, yo creo que ahí podemos como un poquito aclarar los diferentes conceptos. Entonces, primero hablar un poquito de semillas criollas y nativas. Entonces, cuando hablamos de semillas criollas nos referimos a aquellas que provienen de un centro de origen distinto al nuestro, puede ser de Asia, de Europa, y que a través del tiempo han sido aquí, han ido mutando y hemos coevolucionado con ellas. Entonces, son de otro centro de origen, pero digamos que se desarrollaron aquí posteriormente. Las semillas nativas sí son de centros de origen aquí en Mesoamérica, en la zona americana, y por eso decimos que son semillas nativas. Lo que podríamos denominar ahí manipulación genética en esas semillas es el proceso de selección. No sé si pueda decirse manipulación genética, más bien podemos decir una selección que han hecho las comunidades a través del tiempo. Entonces van observando algunas cualidades dentro de las semillas que vayan teniendo mayor número de semillas, mayor productividad en temas alimenticios, y se van seleccionando a través del tiempo y van coevolucionando, y ese es el proceso mediante el cual se han obtenido esas variedades, que es de mucho tiempo, de muchos años. Lo mismo, digamos, puede ocurrir con los procesos de mejoramiento genético, ya que se llevan a cabo desde la ciencia. Una parte de esos procesos, digamos, no llegan a hacer una manipulación del material genético de la semilla, sino que también de manera más artificial, pero cruzan las diferentes variedades, pero a través de los mecanismos pues de la naturaleza. Entonces solamente favorecen que se den esos mecanismos de cruzamiento, y también hacen un proceso de selección. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, se obtienen muchas de las semillas certificadas que hoy en día hay en el mercado. ¿Qué decimos nosotros respecto a eso? El problema es hacia dónde se orienta esa selección, que muchas veces entonces se orientan a semillas que ya de una vez están
seleccionadas con medios de fertilización ya dados a través de toda esa tecnología de revolución verde, entonces solamente producen a través de eso, o que también entonces ya van siendo privatizadas y solamente comercializadas por unos pocos. Ya cuando sí hablamos de manipulación genética se da a través de los transgénicos, que ahí sí hay una manipulación al interior de la semilla, entonces cogen un gen de otra especie, puede ser de otra especie vegetal o animal, y la insertan dentro de esa especie y ya obtienen semillas transgénicas ahí. Entonces ahí es donde hay toda la discusión sobre la salud humana, sobre la contaminación de la diversidad, y ahí es donde hablamos de ese tema. Entonces, muy bien, Julián, muchas gracias por esa aclaración. Jorge, hemos visto que la relación, hablando en estos temas, entre campo y ciudad es muy desequilibrada, ¿cierto? Y yo creo que la tienda de la ilusión ha apostado un gran esfuerzo en eso, que es tejiendo puentes entre el campo y la ciudad precisamente. Entonces, ¿cómo hacer esta relación de campo o ciudad más armoniosa, más justa, en esta perspectiva de la soberanía alimentaria? Yo pienso que principalmente hoy el campesinado colombiano está resistiendo. O sea, hay una resistencia por mantenerse, como le decía en el programa pasado, por mantener la cultura campesina. Y eso es una realidad como tal. Digamos lo que la cultura campesina como forma de vida que ha permitido la permanencia de las semillas criollas, ¿cierto? Estas semillas que tenemos acá, algunas de estas semillas, es lo que, se ha hecho es a través de un ejercicio de resistencia fuertísima, especialmente, por ejemplo, en la cordillera central y en la cordillera occidental, en la zona media, donde está especialmente el café. Ha habido una resistencia muy fuerte de los campesinos, porque los campesinos han sobrevivido con el café, con la caña, con las hortalizas, con la papa, pues digamos lo que en toda esta zona andina. Y normalmente ese campesinado, pues nosotros conocemos desde el Circotil, especialmente la gente en el suroeste, sabemos que es un campesinado que vive del café y de un café que es que no funciona pues como el caturro, sino que es con sombrío, por ejemplo, y permite biodiversidad, etcétera. Pero mire, por ejemplo, con lo que le pasa a los campesinos. Entonces, la propuesta de los negocios es entonces hacer negocios agrarios, ¿cierto? Y ahorita, por ejemplo, el aguacate Hass, que se volvió prácticamente casi que los compañeros campesinos dicen como una especie como de pandemia, de peste al lado, empieza a invadir todos los territorios y no solamente presiona mano de obra, sino que también presiona los cultivos. Imagínense que hasta se les ocurre decir que entonces hay que tumbar, los campesinos que están al lado de las aguacateras deben tumbar los aguacates de otra especie porque contaminan el aguacate Hass. Pues lo contaminan porque entonces los insectos van y polinizan en el aguacate, en Choqué y en el Santana, polinizan y van y tocan al aguacate Hass y lo polinizan, entonces lo está contaminando. No solamente pues porque genere un aguacate Hass más poderoso al tener la posibilidad de llegar a un aguacate diverso, sino que porque entonces le lleva los hongos, le lleva las plaguitas, etc. Entonces ya los aguacates nativos criollos tienen que tumbarlos para que pueda mantenerse el Hass. Eso es persecución al campesinado. Eso es una persecución al campesinado por todos lados. Entonces es difícil y por eso es importante entonces que nosotros en la ciudad pensemos en mantener esa relación. Nosotros tenemos una propuesta de comercialización para mantener eso, pero no solamente comercializar, sino también aprender con ellos. Y que todo el mundo piense en ese tipo de cosas, ¿cierto? Cómo poder conectarnos con el campo y también cómo resistir a esa, digamos, la amenaza que tiene el campesinado y la cultura campesina. Muy bien, Jorge. Como Jorge nos dice, el campesinado prácticamente está y vive resistiendo, ¿cierto? Y es que vemos que cuando se piensa en esta defensa de las semillas, pues necesariamente hay que ver que se necesitan, requieren unas acciones colectivas, acciones políticas, ¿cierto? Julián, escuché el programa pasado porque no estuve acá con ustedes, pero escuché que aparte de que estás estudiando, vienes de cuna de campesinos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven ustedes este panorama, teniendo tan claro ustedes desde acá del estudio y desde el campo que hay que hacer una defensa, que es necesario y que hay que resistir?
Cuéntenos un poco cómo lo lleva a la práctica y también qué mensaje le deja a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos ven, que estamos en las escuelas principalmente, y yo creo que allí es donde está también esas otras semillas que van a posibilitar esta soberanía alimentaria. Entonces cuéntenos un poco y qué mensaje nos deja. Bueno, yo creo que para resistir, uno de los elementos fundamentales que tenemos ahí, que ya lo hemos mencionado, es hacer intercambios de semillas. Entonces, compartir las semillas con otros campesinos y campesinas que puedan rotar en las comunidades, porque es la única manera en que se puedan mantener. Hablamos muchas veces y es un gran desafío cómo conservar las semillas en nuestras casas. Entonces hay diferentes métodos, ahí en lo que podemos ver con Pino, que nos contó un poquito cómo hacía esa labor. Es algo de lo que tenemos que aprender mucho, cómo conservarlas y mantenerlas en el tiempo, pero nosotros decimos que principalmente la conservación de las semillas se hace a través de la siembra y a través de compartirlas. Entonces es fundamental que podamos hacer eso. Pero en acciones políticas también es muy importante que hagamos resistencia rechazando toda esa normativa que desde el gobierno se viene desarrollando, que siempre está dejando como a los campesinos a la deriva, limitando que se pueda hacer como esos circuitos de compartir semillas. Lo mencionaba la profe al inicio del programa, la resolución 970, y recientemente otra resolución que surgió, que es la 3168-2015, que pasa como a sustituir un poco la 970, producto de la resistencia tan fuerte que hubo en relación a ella, y que sigue manteniendo como esa imposición de cómo conservar nuestras semillas, una serie de medidas muy estrictas que los campesinos aún no estamos en capacidad de mantenerla, y eso entonces limita que podamos comercializar o más bien compartir. Aclaro un poco eso, compartir las semillas con otros campesinos, que es como lo fundamental para la resistencia en el territorio y mantener las semillas en el tiempo. Muchas gracias, Julián. De verdad es un aporte muy grande el que haya aceptado estar en los micrófonos de Sujeto Pedagógico. El tiempo acá es corto, pero realmente este espacio es una invitación a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan y también quienes nos visitan, a que hagan parte de nuestro grupo de investigación. Qué bueno, un nuevo tema para plantear e investigar esto de soberanía alimentaria a la luz de la pedagogía y de sujeto pedagógico. Entonces, por ello le voy a dar paso a Diana, nuestra directora, para que nos haga la síntesis desde sujeto pedagógico del programa de hoy. Bien, Lina, gracias. Bueno, yo creo que escuchando atentamente, antes de hacer la síntesis, quiero hacerles una propuesta. Yo creo que ameritaría un nuevo tema, miramos si es para la próxima programa o más adelante, porque también nos surge la inquietud, es decir, todo es el tema de la soberanía, la conservación de las semillas, pero también la forma de producir. Es decir, el campo, nosotros yo creo que cuando hablamos de conservar la cultura campesina, no estamos haciendo una añoranza a ese pasado arcaico de trabajar tan artesanalmente, ¿cierto? Entonces, qué rico es de pronto ustedes que han estudiado el tema, sobre todo, pues Jorge también, pero le voy a hacerle, digamos, un acento más importante a Julián, porque está estudiando, el campo requiere también estudio. El campesino sabe muchas cosas, pero desde la empiria. Entonces a eso hay que meterle también conocimiento científico, como nos lo proponía el compañero Pino, que también ha estudiado el tema. Entonces yo creo que es mirar también, es decir, porque plantar semillas, comida para tantos millones es un desafío. Entonces, qué rico pensar que se puede y que se ha desarrollado y que se tiene a la luz de cómo tecnificar la producción en el campo a la luz de la soberanía alimentaria. Entonces es una invitación a que abordemos ese tema. Bueno, entonces para hacer una síntesis del programa, bueno, resaltar en primer lugar las experiencias individuales que se han venido desarrollando a la luz de la soberanía alimentaria, pero destacar fundamentalmente que esto tiene que ser un proceso colectivo, Entonces, ¿cómo aunamos esfuerzos en función de eso? 2, el tema de la soberanía alimentaria, como lo hemos venido entendiendo en estos programas, también nos va a garantizar otro elemento, que es la salud. Y la salud del medio ambiente y la salud de las personas. Porque es que realmente cuando estamos consumiendo esos productos
que están tratando de asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria, de suyo trae problemas a la salud. Es decir, es un gasto enorme. Pero como ahí está la industria farmacéutica, tienen el paquete completo. Entonces también mirar cómo, si tenemos una alimentación más soberana, menos con esa producción de la Revolución Verde, podemos mejorar significativamente problemas de salud, el problema de la diabetes, por ejemplo, el problema de la obesidad. Entonces, mira que sería también un tema de salud pública. Entonces, mira que eso que nos decían la vez pasada, hablar de soberanía alimentaria también implica las de otras soberanías. Y ahí también se cruza de manera muy fuerte el tema de la salud. Las semillas son el corazón de la soberanía alimentaria. La conservación del alimento y es conservar la vida misma. O sea que mira que es un asunto donde se pone la vida de manera mucho más palmaria, de manera más presente. El intercambio, porque encontré como un montón, digamos, de pares contrarios. El intercambio versus la comercialización. Eso me parece muy importante porque eso atraviesa un asunto político que es solidario. En cambio, la comercialización hay que comprarla. O sea, cuando las pastillas están, las semillas están patentadas, está destinada al cambio, es decir, adquiere el carácter de mercancía. Distinto cuando el campesino las conserva, las podemos intercambiar, es una cosa muy, muy bonita, muy fraterna. Lo otro que también nos queda hoy muy claro es que la soberanía abarca la seguridad, pero la seguridad no abarca la soberanía, ¿cierto? Eso es clarísimo. Lo otro es que con la soberanía alimentaria realmente estaríamos hablando de alimento. Con la seguridad estamos hablando de comida. Es decir, eso es otro elemento que también queremos resaltar allí. Bueno, hablamos de las semillas criollas, las semillas certificadas, las semillas nativas. También son, digamos, conceptos que nos quedan acá como muy ilustrados. Y las semillas son un bien público. Bueno, y para ir terminando, para dejarme campo a lo otro, es como también este tema de la soberanía, tenemos que empezar a romper el tema del monopolio. El monopolio en los cultivos es devastador para los suelos. El monocultivo. El monocultivo, sí, el monocultivo. Porque, bueno, el monocultivo y también monopolizar los monocultivos. Sí, pero realmente lo que quiero expresar es el monocultivo. El monocultivo es muy devastador, porque no hay esa variedad que es lo que tiene la naturaleza, la variedad. Como una especie genera unos bichos que van a ir a comerse al bicho de otra especie, ¿cierto? Distinto a lo que nos contaba el compañero, como al lado de los Hans o de cualquier otro cultivo no puede haber un cultivo sembrado, porque están contaminando. Entonces realmente es un tema muy rico y de mucho aprendizaje y que requiere pues todo un desafío y que la escuela también debería de pensar este tema. Y muchas gracias pues por todos esos aportes. Bueno, entonces, aparte de esa síntesis que nos hace Diana para despedir a nuestros compañeros por hoy, ¿cierto? Entonces, también Julián nos dejó unas tareas muy concretas para empezar desde la escuela, y es sembrar y compartir semillas criollas, ¿cierto? Porque no solo es un asunto de los campesinos. Resistir y rechazar todas estas normativas que van en búsqueda a robarnos nuestras semillas del pueblo, y también a apoyar estas iniciativas que van en vía a la soberanía alimentaria, como la tienda de la ilusión. Entonces, en los comentarios les vamos a dejar todos los contactos para que vayan, visiten, nos hagan los pedidos virtual, que yo creo que también lo pueden hacer y se los llevan hasta sus casas. Entonces, eso es una forma también de caminarle a la soberanía alimentaria. Bueno, los despedimos y no crean que se me olvidó la parte cultural, pero antes voy a agradecer a Sebastián Ospina por hacer posible la realización de este programa, también a Diana por habernos acompañado y a nuestros compañeros que desde la distancia fueron presentes, Albino Hidárraga, Alfonso Patiño, y también a los compañeros con los que los voy a dejar, que es Santi y Paco, que nos van a enseñar a cómo preparar semillas como esas que tenemos acá. Hasta pronto, les habló Lina Marcela Castañeda. Hola, yo soy Santi y yo soy Paco.
y somos un par de amigos vegetarianos que desde la cocina compartimos maravillas y creaciones con nuestras familias. Así es, Santi, y mira dónde estamos hoy. Estamos en la tienda La Ilusión. Me has hablado bastante de ella y estoy maravillado al estar aquí. Sean todos bienvenidos a la tienda La Ilusión. Estos son los productos de nuestros campesinos del suroeste antioqueño. Bienvenidos. Bueno, y el día de hoy vamos a preparar una receta donde usaremos ingredientes de aquí, esta hermosa tienda que teje lazos entre el campo y la ciudad. Así es, Joaco, vamos a utilizar sidra, cúrcuma y chachafruto, de los cuales les hablaremos en un momento. Y la receta que vamos a preparar hoy, Joaco, es como dices tú, providencial. ¿En serio? ¿Ya quiero escucharla? Vamos a preparar chachafrutos salteados con verduras en una salsa de soya un tanto oriental con una guarnición de puré de papa. Pie, ya se me acuerda el graznate. Entonces voy apuntando los ingredientes y vamos a darle caña. Esto está provincial, pie. El olor de los arbustos alimenta mis quimeras, fantasías culinarias hipnotizan mi conciencia. Antes que nada, no olvidemos lavarnos muy bien las manos y todos los ingredientes. Bueno, después de hacer esto, tomaremos el chachafruto y lo pondremos a cocinar en agua para ablandarlo. Les presento el chachafruto. Mijo, ¿usted sabe quién trae el chachafruto a la tienda La Ilusión? Claro que sí, lo trae don Carlos de la vereda La Betania, del municipio de Támesis. Y los beneficios que tiene es que ayuda a subir las defensas. Además, tiene más proteínas que el frijol, que las lentejas, que el garbanzo y que las arvejas. Es súper bueno para los vegetarianos. Exactamente. Mientras el chachafruto se ablanda, iremos pelando y cortando en julianas la sidra y todos los ingredientes. Les presento la sidra. ¿Quién trae la sidra? La trae don Carlos de la vereda La Betania y doña Claudia de la vereda El Hacha. Estos son del municipio de Támesis. Las propiedades que tiene la sidra es que donde es sembrada protege las fuentes hídricas. Además, tiene antioxidantes y ayuda a la circulación y contiene mucho calcio. Rallaremos una zanahoria. Cortaremos en julianas la cebolla, el tomate y los tendremos listos para iniciar la sinfonía del sartén. Una vez esté blando el chachafruto, lo escurriremos con un colador y procederemos a retirarle la corteza. Lo cortamos a la mitad de esta manera. Pondremos margarina en un sartén, veremos cómo se derrite. Le pondremos el chachafruto y le damos apertura a nuestra sinfonía del sartén. Dejaremos durar un poco el chachafruto y adicionaremos todos los ingredientes que esperan impacientes en la tabla. Así. Y comenzaremos a revolver y a revolver, escuchando esos sonidos tan curiosos del sartén. Ah, esa es la gloria. Pero mira cómo va todo eso. Ok, entonces, cuando todo esté cocido y hablando en el sartén, procedemos a poner la salsa de soja, la sal y la cúrcuma de esta manera. Y les presentamos la cúrcuma. Hijo, ¿de dónde viene la cúrcuma? Pues viene de la vereda Santa Ana de Támesis, que la cultiva la señora Doña Dora y también Doña Amanda de Calamanta. Ah, qué bueno. ¿Usted sabe cuáles son los beneficios? Contanos. Sirve para el malestar estomacal, tiene propiedades antiinflamatorias, mejora el apetito, ayuda para la digestión lenta y además sirve para darle colorcito a las comidas. Ay, eso está muy bueno, mija.
Ya alineado todo, iremos probando para darle el punto exacto a la sal. Siempre poner pizcas muy pequeñas para no pasarnos. Wow, Joaco, mira qué creación más colorida y el sabor impresionante. Para el puré tendremos que poner a cocinar ¿qué? Papas, así es. Las cocinaremos una vez blanditas y jugositas. Procederemos a triturarlas con la delicadeza con la que se le da asadón a la tierra, hasta tener una enorme masa de papa. ¡Qué bien, pibe! Ya luego tomaremos un poquito de perejil, lo picaremos muy pequeño, lo adicionaremos junto con la sal y el aceite de oliva a nuestro puré para darle un sabor providencial. Revolveremos y revolveremos para que todos los sabores se mezclen y listo, ya estamos prestos a servir el plato. Para presentar el plato tomaremos nuestra preparación, la ubicaremos en un costado del plato de esta forma, haciendo una cama. Junto con él pondremos un poquito de puré. Le pondremos una hojita de perejil en la punta para decorar y listo. Queda hecha la receta para compartir en familia. Mira, pero qué rico se ve todo. Ahora vamos a preparar el jugo para poder pasarse a la mesa. Puedes preparar el que tú quieras. Solamente falta que llames a tu familia, los reúnas a todos y a comer de lo lindo. El olor de los arbustos alimenta mis primeras fantasías culinarias, hipnotizan mi conciencia. El olor de los arbustos alimenta mis primeras fantasías culinarias, hipnotizan mi conciencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de Sujeto Pedagógico y con